Perfecto. Para entender un poquitito las bases de este método constructivo, pensemos, como dice el interrogante que figura al inicio de esta diapositiva, pensemos un poquito cuáles son las necesidades que tienen los seres humanos para poder subsistir y para poder tener a su vez una vida lo más armoniosa o lo más compatible posible con el sistema ambiental en sentido amplio. ¿Cuáles son al menos las cuestiones principales que surgen de ese interrogante? Esas 6 que están en la diapo. Las necesidades energéticas, requerimientos energéticos para acondicionar los ambientes, para cocinar, sobre todo. Obviamente el alimento, el agua segura, una reserva de agua segura que podamos no solamente tomar y la que podamos usar para cocinar, preparar nuestros alimentos en general, sino también para asearnos y para, por ejemplo, cultivar, satisfacer las necesidades de animales. También, y vinculado con el tema del agua, está el tratamiento de los efluentes líquidos. Cuando hablamos de efluentes líquidos, sobre todo en una casa, hablamos de efluentes, sobre todo cloacales y pluviales, los tratamientos de agua de lluvia. No estamos hablando de efluentes industriales, porque si bien dentro de los cloacales puede caer algún material, algún líquido que tenga alguna característica de peligrosidad como inflamabilidad o toxicidad, en el grueso o en el volumen que se maneja el cloacal es insignificante. Los efluentes líquidos son casi les diría privativos de las actividades industriales o por ejemplo de la minería o de la agricultura y la ganadería que pueden tener carga de agroquímicos, fertilizantes o plaguicidas. Obviamente, y más si hablamos de un hogar, la necesidad de refugio es esencial y también desde el punto de vista ecológico lo es la gestión de los residuos sólidos urbanos. Es por eso que teniendo en cuenta estas 6 premisas o estas 6 necesidades, el método constructivo Airship plantea 6 principios de diseño. ¿Cuáles son esos principios de diseño? Los que tienen ahí en la pantalla. El primero y principal, vamos por orden de la izquierda a la derecha y de arriba hacia abajo. La producción de energía solar y o energía eólica, es decir, las energías alternativas o energías generadas a partir de fuentes renovables, como son el sol y el viento. Esto no quiere decir que todas las construcciones realizadas bajo este modelo posean los 2 tipos de energía alternativa. En el ejemplo que traje para compartirles, solamente utilizan energía solar y del tipo fotovoltaica y del tipo pasiva, que bueno, lo vamos a ver en un ratito, pero no tienen en este caso representación de la energía eólica. Recuerden que también vimos el año pasado cómo es la constitución de la matriz energética en nuestro país. Cuando estuvimos analizando ese tema y estuvimos hablando de las buenas prácticas ambientales aplicadas al uso de la energía, vimos que en Argentina más del 90% de la matriz energética está vinculada con la quema y el uso en general de combustibles fósiles. Eso quiere decir que la generación de energía eléctrica en nuestro país se basa casi en su totalidad en fuentes no renovables, petróleo, gas, carbón, petróleo y sus derivados, sus cortes derivados, gas, oil, fuel oil sobre todo. Un mínimo está relacionado con la energía hidroeléctrica y mucho menos con la energía solar o la energía eólica, la quema de biomasa. Entonces, fíjense qué importancia que una construcción, un hogar u otro tipo de construcción, ya vamos a ver, esté generada bajo este principio de diseño. El segundo que vamos a trabajar es la construcción con materiales naturales y o materiales de descarte. ¿Por qué es importante esto? De hecho, acá me permito contarles en unos minutitos la historia del creador de este método, del método Airship. Fue el arquitecto norteamericano Michael Reynolds, que estudió justamente esa carrera en la Universidad de Cincinnati de ese país y se recibió en el año 1979. Él ama dibujar, ama su carrera y al salir de la universidad, al obtener su título, trató de pensar una manera para, haciendo lo que le gustaba, poder contribuir de manera positiva en la sociedad.
Y la manera que se le ocurrió para hacer o para cumplimentar ese deseo era trabajando con residuos o basura, mejor dicho, porque en ese momento no tenían otro uso. Él notó que se estaba acumulando mucha basura en su lugar de residencia, en su lugar que habitaba, y entonces buscó la conjugación de su pasión con una gran preocupación que tenía. Por eso fue, y de esa manera fue, que ideó este método constructivo con estos principios de diseño. Imagínense que en ese momento, fines de la década del 70, principios de la década del 80, plantear estas cuestiones, si bien ahora los vemos como novedosas o como innovadoras, como les decía al inicio de este video, en su momento lo tildaron de loco, lo tildaron de incapaz, lo tildaron de hippie, y de hecho le costó que le quitaran la matrícula de arquitecto. Estuvo varios años sin matrícula hasta que, después de apelar, logró recuperarla. Pero bueno, eso no le impidió a él poder seguir su sueño y poder, como le decía, conjugar preocupación con pasión. Y de hecho, en 1986 terminó de construir su casa bajo este método constructivo en Taos, es en el desierto de Nuevo México. Con el tiempo se fue generando alrededor de su casa una comunidad de personas que compartían sus ideales y que además compartían esta filosofía en lo que era la construcción. De hecho, esto que pasó en ese momento y en ese lugar se refleja también en la filosofía actual de construcción de las diferentes edificaciones Airship alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque son edificaciones colaborativas. Cuando hay un proyecto, viaja gente de diferentes partes del mundo, sean estudiantes de arquitectura o de otras carreras, o ya sean profesionales recibidos, ingenieros, arquitectos, etcétera, 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 que quieran colaborar y se realizan muchos en tiempo récord, pero bajo este principio, ¿no? Bajo la metodología colaborativa. Bien, vuelvo entonces al segundo principio de diseño, que un poco se los comentaba recién. La construcción está relacionada con la mezcla de cemento o de adobe y de materiales naturales de descarte que tienen un elevado poder calorífico, como pueden ser los neumáticos en desuso, pero también las latas de aluminio o las botellas de vidrio con las que se construyen una especie de ladrillo de manera rectangular. Estos materiales, esta mezcla, esta argamasa que se realiza con cemento o con adobe, y la forma también que tienen estas construcciones, que son de manera abovedada, hacen que la temperatura en el interior, con algo que va ligado al principio que sigue, se mantenga constante a lo largo de todo el año en el interior de la construcción, aproximadamente a un promedio de 22 grados centígrados. Y este método funciona de manera excelente tanto en climas extremos de frío o de calor, porque siempre la temperatura es una constante. El tercer principio, muy vinculado al anterior, es el acondicionamiento solar pasivo. ¿De qué se trata esto? Primero y principal, bueno, tiene mucho que ver con los materiales que se usan para la construcción, pero también que la ventilación se realiza a través de unos tubos enterrados por los que circula aire y que en caso de necesitarlo, de necesitar ventilar esa edificación o esa habitación, también se puede abrir un sistema de buhardillas que hace que ingrese aire fresco desde el exterior. Todo utilizando muchos principios de lo que es la arquitectura bioclimática. ¿Qué más? También vinculado con el acondicionamiento solar y la producción de energía solar, van a notar que existen en estas construcciones los calentadores solares. Calentadores solares que, utilizando la energía pero de forma pasiva, sirven para calentar agua que se utiliza para lavar vajilla o para baños personales. Cuarto, bien, lo digo bien. El cuarto ítem o el cuarto principio de diseño, y este es muy interesante, bueno, todos son interesantes en realidad, está relacionado con el tratamiento de fluentes líquidos. ¿Por qué?
Y acá voy a hablar también del uso de agua de lluvia. Quizás lo debería haber puesto al revés. Se usa, van a ver que en los techos de las construcciones, ahora se las voy a mostrar cómo son, existe todo un sistema de canaletas para recolectar agua de lluvia y en aquellos lugares donde nieva es lo mismo, agua nieve. Esta agua de lluvia o agua de nieve en algunos lugares se usa para consumo humano directo, en otros no. En el que les voy a mostrar como ejemplo no se utilizaba para consumo humano, pero sí se realizaba un uso, un empleo integral en otros aspectos necesarios en la vivienda. Por eso es que lo voy a ligar, lo voy a linkear con el tratamiento de efluentes líquidos. ¿Cómo es este uso? El agua de lluvia o el agua de nieve se almacenan en un gran depósito, en un gran tanque, muchas veces está soterrado, otras veces no, y se utiliza como primera medida en los lavabos y en las duchas, lavabos de baño y lavabos de cocina. Es decir, que nos bañamos, nos lavamos las manos, lavamos la vajilla con agua de lluvia. A veces se le realiza un pequeño tratamiento con algún clarificante, algún floculante. El agua de lluvia utilizada para este fin no es más agua pura, sino que empieza a denominarse agua gris. Agua gris, ¿por qué? Porque contiene jabones, contiene detergentes, contiene material que la hace contaminada en algún punto. ¿Qué se hace con esta agua? Luego de pasar por determinados filtros, se la destina en parte a riego de aquellas frutas, verduras que son plantas en general que son comestibles, y una vez que se realiza este riego, toda el agua remanente se canaliza, se acopia y se destina al uso en los tanques de los inodoros. Una vez que se utiliza o se bombea el tanque del inodoro, esa agua o ese fluente líquido comienza a llamarse aguas negras. ¿Por qué aguas negras? Porque es un agua que contienen gran cantidad de materia orgánica en descomposición, tanto por la orina o por la materia fecal en descomposición que en ella se aloja. ¿Qué se hace con esa agua negra? Todo lo que es el sólido se filtra y se acopia de manera separada en tanques, como si fuesen en fosas sépticas, en tanques soterrados, y con el tiempo, cuando está colmatado ese tanque, se elimina, o sea, se llama a una empresa que se dedique a su desagote, y en algunos países, con ese material que con el tiempo se va compactando porque se va secando el agua, se utiliza o se destina para la producción de fertilizantes orgánicos. Piensen que al tener mucha carga de materia orgánica es súper nutritivo. En Argentina, por ejemplo, eso, al menos en este tipo de construcciones, no se realiza. Y la otra parte del efluente de las aguas negras líquida, digamos, sacando este sólido, se destina para el riego de todas aquellas plantas que no son comestibles. Fíjense entonces cómo el agua de lluvia barra nieve pasa por todo un circuito que si bien no es cerrado, es semicerrado, pero en el cual nada se pierde, todo se transforma y todo se utiliza casi al 100%. Y el último punto es la producción propia de alimentos. Algunos los generan al 100%, algunos en un menor porcentaje. Sobre todo, lo que se hace es cultivar frutas y verduras, pero algunos también crían animales, gallinas y, bueno, la producción de huevos asociada. El hecho es que muchas personas que optan por vivir o por alojarse o por hacer algún tipo de actividad en este tipo de construcciones, de las airship, son vegetarianas o veganas y no requieren de un suplemento proteínico asociado, por eso es que no se ocupan demasiado de ese punto. Bien, entonces, si tuviéramos que hablar de pros o de ventajas o de puntos a favor de este tipo de construcción, creo que lo primero que podríamos determinar de las mismas es que es un método cuyo objetivo principal es lograr la autosuficiencia y la independencia económica, en cierto sentido.
No depender de nada que provenga del exterior. No depender, perdón, de, por ejemplo, un insumo o pagar un insumo de energía eléctrica por red, o de agua potable por red, o de gas natural, o de tratamiento de efluentes cloacales. Entonces, esa autosuficiencia que está inmersa o que es transversal a todo el modelo, obviamente nos da independencia, nos da libertad de acción e incluso si hablamos o si tenemos en cuenta todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos, evidentemente vamos a hablar de una producción netamente orgánica en la que no usamos fertilizantes ni plaguicidas químicos, sino que con suerte lo que utilizamos son métodos naturales de fertilización o para ahuyentar o para controlar las plagas. De hecho, también muchas veces se trabaja con producción agroecológica que va mucho más allá del orgánico, porque no solamente se trabaja con semillas transgénicas o no genéticamente modificadas, sino que también se respetan lo que es el cultivo, la rotación, los descansos de la tierra, la rotación depende de la época del año para plantar diferentes cultivos o no. Entonces, quizás muchos también trabajan con ese principio. Relacionado con lo que les comentaba recién, con esa libertad o esa independencia, dejaríamos de lado pagar facturas en concepto de todos estos servicios que estuvimos hablando. Y también en lo que tiene que ver con el abastecimiento en un supermercado, en un almacén o en una tienda. O lo eliminaríamos o lo minimizaríamos de una manera súper importante. Bien, acá les puse, que esto figura en la página Airship Global, chusméenla, búsquenla así, vos por ese nombre. Mucha información está en inglés, está muy actualizada, de hecho van a ver que hacen como, no les llaman academias, no me sale en este momento el título, pero hacen como charlas y conferencias sobre este tema, y bueno, y hay proyectos también que están en ejecución o que van a comenzar. Y hay algo de información en español, la mayoría está en inglés, repito. Le dejé a marzo de 2020 que está activa o esta información porque no la volví a encontrar este año y supongo que evidentemente los costos van a ser un tanto diferentes, pero bueno, no importa el costo en sí, lo que importa es que vean la comparación entre lo que tienen a la izquierda, que serían los gastos mensuales de un hogar promedio en Estados Unidos, y los gastos mensuales promedio de una Airship, también obviamente en Estados Unidos. Fíjense cómo en concepto de electricidad y de gas natural son infinitamente menores los costos en Airship. Un $25 por año y $300, al revés, $25 por mes y $300 por año versus 185 y 2.220 de un alojamiento tradicional. Lo mismo vemos con el agua, en este caso en una Airship el gasto es nulo, o lo mismo vemos con un estipendio de alimentos. Entonces fíjense que el modelo en apariencia cierra por todos lados, o al menos eso intenta expresar. Bien, perfecto. Ya conocemos entonces los principios básicos de este modelo. Piensen si se les ocurre algún otro que quizás no tenga todas estas características, pero algunas, por ejemplo, lo que tiene que ver con la construcción utilizando materiales de desecho. Piensen y los compartimos. Y yo acá les traje el ejemplo de un hostel que está ubicado en el Bolsón, en la provincia de Río Negro, que sigue estos lineamientos constructivos. El Airship Patagonia, como les comento, está en el Bolsón, muy cerca del límite con la provincia de Chubut, a unas pocas horas en micro de San Carlos de Bariloche, y de hecho también es una localidad muy cercana a Epuyén, al Maitén, que son pueblos que en el año tuvieron uno en el 2018 y uno a principios de 2020, brotes de hantavirus, y por eso se hicieron bastante populares a nivel de los medios. Bien, en este caso, este hostel se construyó entre los años 2015 y 2016. De hecho, yo tuve la oportunidad de conocerlo en enero de 2018 y había algunos sitios que todavía no habían finalizado su construcción, pero sí lo que es el Airship propiamente dicho estaba finalizado. Y ahora lo vamos a ver. Este es el ingreso al hostel.
De hecho, fíjense que ya desde la puerta nos damos cuenta de esta utilización de materiales de descarte, en este caso, de maderas y de vidrios, de botellas de vidrio. Esta es una imagen que ustedes ven por una de las calles laterales cuando van llegando al hostel. Bien, acá tenemos dos cosas importantes. Esto que está acá con un círculo amarillo son los calentadores solares, que yo les contaba que lo que hacen es justamente calentar agua utilizando la energía solar, y esa agua que calientan la destinamos a lavado de platos, lavado de trastes y para baño. Les puedo asegurar que esto, y también relacionado con el uso de agua de lluvia, la provisión del agua, al menos en ese momento, era constante, y la provisión de agua caliente sobre todo. Si bien yo lo conocí en enero, fue un enero bastante atípico, bastante lluvioso y bastante frío. Y recuerdo que he utilizado la ducha en diferentes momentos del día, incluso a veces tarde a la noche, 1 o 2 de la mañana, y el agua caliente era constante. Así que el calentador solar o utilizar agua de lluvia no son impedimentos para contar con ese servicio. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas personas asocian este método constructivo como algo incómodo o como quizás dar un paso atrás en lo que tiene que ver con la vivienda, cuando en realidad, si uno se lo pone a pensar, es todo lo contrario. Al estar ahorrando tanto, eh, no es necesario quizás tanto lujo, pero no es resignar comodidad tampoco vivir bajo estos lineamientos. Eso tiene que quedar súper claro. Y otra cuestión relacionada con el acondicionamiento pasivo está vinculado con esto que les comentaba de los, no solar en este caso, pero sí pasivo, los tubos que están de aire, que están enterrados, que hacen circular justamente aire por toda la construcción, y estas son las buhardillas, que ahora la vamos a ver por adentro, que pueden abrirse desde el interior de la habitación en este caso, para refrescar el ambiente en caso de ser necesario. Este modelo es el típico de la Sergi. Es un modelo que, como ven, en el techo posee los paneles solares fotovoltaicos, que está construido casi enteramente de vidrio y de madera, y que justamente este vidrio en toda la construcción hace que sea un gran invernadero. Eso también hace que se capte calor y que propenda o beneficie esta mantención de la temperatura a 22 grados a lo largo de todo el año. Bueno, también acá tenemos, si lo viéramos en más detalle, viéramos las canaletas por las cuales se recolecta el agua de lluvia que les comentaba antes, ¿no? Recuerden que en este caso yo les comentaba que solamente se utiliza energía solar y no hay producción de energía eólica porque el Bolsón se encuentra cerca de la cordillera y los vientos no son constantes a lo largo de todo el año como para justificar esa inversión. Si este edificio se encontrará más cerca de la costa, más cerca de la meseta patagónica, donde los vientos son importantes, realmente sí se justificaría contar con ese tipo de energía alternativa. Bien, estas se las puse y creo que estaba hecho a propósito así para que se vea que realmente se construye con materiales de descarte. Era en la pared de cemento, no es adobe, en este caso es cemento, habían dejado una pequeña ventanita para ver cómo era todo el interior de la construcción. En este caso se ven muy claramente, sobre todo el neumático en desuso, se ven latas de aluminio y se ven madera en forma de argamasa, y como les dije, no recuerdo de cuánto era el espesor de las paredes, pero eran bastante gruesas, y recuerden todo esto que les decía, ¿no? De construir con materiales de elevado poder calorífico, que contribuye también a esa mantención de la temperatura a lo largo del año. Por eso es una imagen del interior del hostel. Este hostel contaba con 3 habitaciones dobles, sin baño privado, el baño obviamente es compartido, y además, que esto es el airship propiamente dicho, pero además para aumentar la generación de noches y de personas en ese hostel, habían puesto 3 yurtas. 2 yurtas individuales y una que era compartida. Las yurtas ahora las vamos a ver, pero son típicas carpas que utilizaban hace muchísimos años los mongoles y que tienen la particularidad de que pueden desarmarse y armarse rápido. Toda esta información que les estoy dando obviamente es prepandemia, quizás haya cosas que ya no se mantengan en esta nueva normalidad, pero el hostel está en funcionamiento, eso 100% segura de que es así. Bueno, acá solo para ilustrar esto del tratamiento de fluentes líquidos, solo les muestro, este es uno, del otro lado estaba el otro baño compartido,
en el cual, como les comenté, recuerden, el agua de los lavabos y de la ducha es agua de lluvia propiamente dicha, y el agua de los inodoros es agua que primero ha seguido las duchas y los lavabos, y luego se destina al inodoro. Esta es la entrada a una de las habitaciones. Fíjense que acá se ve bastante bien eso que les comentaba del techo curvo o abovedado. Ahora lo vamos a ver desde el interior. Este es el interior de la habitación. Bueno, detrás de la cabecera de la cama se encuentra esa buhardillita que veíamos de afuera, la cual se puede abrir para refrescar el ambiente. Y fíjense, otra vez, esto de la construcción con materiales de descarte, todo. La cama está sobre pallets, las mesas de luz son cajones de verdura, los vasos y los floreros son frascos de vidrio en desuso, los veladores están hechos con pedazos de troncos, todo están hechos con materiales de descarte. En este caso, que no serían basura, sino residuos porque se le está dando otro uso. De hecho, se los está reutilizando, si hablamos en el término de las Rs, de las muchas Rs. Recuerden que no son más 3 Rs. Esta es, si estuviésemos saliendo de esta habitación que les mostré recién, esto es lo que veríamos. La verdad es que no es necesario contar con chimeneas, en este caso lo hicieron para dar una sensación más acogedora. Es una chimenea con, bueno, todo esto está realizado, perdón, con material, con ladrillos refractarios, y bueno, obviamente ustedes saben que el calor por los ladrillos refractarios hace que se mantenga toda esta construcción caliente también, con lo cual realmente hacía mucho calor incluso en momentos de temperatura exterior fría. Este era un sitio donde pre-pandemia se reunían todos a tomar mate, a tocar la guitarra, a leer, porque hay muchos libros también a disposición de los huéspedes. Esto lo estamos viendo como ya desde el mismo lugar que les mostraba recién, pero más a la izquierda, si estamos así, si estamos mirando hacia la habitación. Fíjense que acá tenemos algunos productos comestibles en el interior, a modo de invernadero, pero también tenían producción en el exterior, en todo el jardín, que era gigante. Y ahora vamos a ver también eso que les decía recién de nada se pierde, todo se transforma, porque utilizan como macetas cosas inusitadas. De hecho, ahora lo vamos a ver mejor. Esta es una planta de plátano, seguramente la habrán reconocido. Y acá tenemos, por ejemplo, bueno, aloe vera, había romero y espinaca. Plantaban espinaca en diferentes momentos del año, entonces para reconocerla ponían espinaca invierno. Bueno, fíjense, un monitor como macetero, un envase, este quizás es un poco más normal, cajones de verdura, todo se reutiliza. Bueno, acá también reutilización exterior, neumáticos y botellas de vidrio para hacer una especie de camino. Piensen también que en este lugar, en la época de lluvias, es muy lluvioso, entonces es necesario evitar encharcamientos o anegamientos, y eso es una buena manera de realizarlo. Bueno, estas son las yurtas que les contaba recién, las 3 yurtas que están puestas a modo de aumentar la capacidad alojativa del hostel, que no tiene nada que ver con el modelo Airship, pero bueno, se los muestro para que lo conozcan. Este es el interior de las yurtas, súper lindo, súper lindo. Da la sensación como de estar viviendo quizás en un campamento en el desierto. La verdad que me gustó mucho también ver este tipo de construcción. Esta es quizás la parte que no estaba terminada al momento que yo lo visité, que era la parte del espacio común, ¿no? El desayunador. Este sitio solo ofrece alojamiento con desayuno, pero también, de pandemia, tenía la posibilidad de solicitar cena con un cargo extra. La cena era totalmente vegana, utilizando los productos, bueno, productos exteriores en caso de necesitarlos, pero también productos que se generaban en el mismo hostel. Esta es la parte, como les digo, cocina y espacio común, que aún no estaba finalizado en ese momento. Esto, bueno, es para que vean uno de los tanques que hacían esta captación del agua de lluvia, y de hecho no les saqué foto, pero también en este hostel lo que tenía era, además de esos 2 baños que les mostré, un baño seco. El baño seco, creo que lo hemos hablado el año pasado con las presentaciones de uno de los equipos sobre buenas prácticas ambientales. Son baños que, como su nombre lo indica, no utilizan agua. Es una especie como de pozo en la tierra, con lo que la materia fecal, sobre todo, sufre un proceso de descomposición natural y se genera, o se transforma, mejor dicho, en compost natural. Lo tenía, no le saqué foto, de tonta nada más que soy, dije después voy, y nunca se la saqué.
Bueno, acá es un poco para hablar de la producción propia de alimentos, aunque estuvimos viendo también en el interior mismo de la construcción. Este es un invernadero que también contenía plantas aromáticas y algunas verduras interiores. Y también, bueno, en diferentes partes del predio podían ver, por ejemplo, frutos rojos, ¿no? Frutos finos, como en muchas partes de la Patagonia. Y obviamente no podía faltar el compost, aunque no es parte, no es principio de Airship en sí, pero obviamente no podía faltar esta transformación de materiales orgánicos en tierra fértil, como tampoco podía faltar la separación de residuos potencialmente reciclables. En este caso se separaba papel, vidrio, papel y cartón, vidrio y plástico, diferentes tipos de plástico. Bien, y solo para terminar, y para no aburrirlos más, les puse 4 links a diferentes información audiovisual que creo que les va a ser de interés y que al menos elijan y vean al menos una para poder complementar